Feeling tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. And this time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream, are we having fun yet? Yeah, 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 no, no. Yeah, 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 no, no. It's not like you didn't know that I said I love you and I swear I still do. And it must have been so bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. And this time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream, are we having fun yet? Yeah, 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 no, no. Yeah, 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 no, no. Yeah, 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 no, no. Yeah, 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 never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for handing you a heart worth breaking. And I've been wrong, I've been down, been to the bottom of every bottle. These five words in my head scream, are we having fun yet? Yeah, yeah, are we having fun yet? Yeah, yeah, are we having fun yet? Yeah, yeah, are we having fun yet? Buenas tardes. ¿Me confirma si estamos bien con el audio? Sí, está bien, Inge. Ok, gracias, Alexander. Vamos a continuar ya en esta semana. Entonces, contenido de semana 2, vamos a hablar de nanofotónica, lo que es onda planar y onda rectangular. Ok, entonces vamos a comenzar. Comparto pantalla. Tengo lista una presentación. Ok, por favor, joinpd.com, ingresen el código y regístrese y en unos minutos ya empezamos. Gracias.
En 5 minutos empezamos. Ok, vamos a empezar. Estoy viendo que solo tengo 6 estudiantes en la aplicación. Creo que somos un curso como de 30. Sin embargo, espero que puedan revisar la grabación si se encuentra conectado el representante líder del curso que les pueda compartir, porque espero y aspiro a brindar información que les va a servir sobre todo para la tarea de la semana 2 y para posteriormente cuando rindan las evaluaciones. Ok, vamos a empezar. Entonces, como había mencionado, vamos a hablar del capítulo de nanofotónica, lo que tiene que ver con guía de onda planar, óptica planar y rectangular. Y el resultado de aprendizaje de esta semana es aplicar la teoría de propagación de luz en el diseño de guías de onda planares y rectangulares, así como en el desarrollo de circuitos integrados fotónicos para aplicaciones de microondas y telecomunicaciones. Aprender es como remar contra corriente. En cuanto se deja, se retrocede. Edward Benjamin Britten. Ya habíamos hablado del resultado de aprendizaje y vamos con este video. Hola a todos, soy Jorge de RF Elements y en el episodio del día de hoy de Inside Wireless aprenderemos sobre la guía de ondas. Una guía de ondas es un tipo de línea de transmisión como un cable coaxial. Permite que la energía electromagnética viaje a través de él y la transporte del punto A al punto B. Esencialmente, una guía de ondas es un tubo metálico hueco y puede tener varias formas. Los más comunes son circulares, de una sola cumbrera, de doble cumbrera, elípticas o rectangulares. A diferencia de los cables coaxiales, las guías de ondas funcionan como filtros de paso alto. No dejan pasar ondas electromagnéticas de baja frecuencia por debajo de lo que se denomina frecuencia de corte. Por encima de esta frecuencia, la señal viaja libremente en lo que se conoce como el primer modo eléctrico transversal, comúnmente abreviado como modo TE10. En este modo de funcionamiento, los campos eléctricos son siempre perpendiculares a las paredes de la guía de ondas y la energía puede fluir libremente de una abertura a la otra. La frecuencia superior a la que una guía de ondas es prácticamente utilizable viene dada por la frecuencia de corte cuando el siguiente modo de orden superior comienza a propagarse. A esta frecuencia, los campos dentro de la guía de ondas comienzan a comportarse de manera compleja y la transferencia de energía ya no es óptima. Esta es la razón por la que las guías de ondas se utilizan principalmente en la banda entre estas dos frecuencias, denominada ancho de banda monomodo. La frecuencia que queremos usar determina el tamaño de una guía de ondas. Cuanto más baja es la frecuencia, más grande es la guía de ondas. Por ejemplo, a 300 MHz, el tamaño de una guía de ondas rectangular es de 58 por 29 centímetros, mientras que a 18 GHz su tamaño es de 1 por 0,4 centímetros.
El diámetro de la guía de ondas de la antena Horn simétrica es de 36 milímetros. Las guías de ondas son particularmente útiles en aplicaciones de alta potencia o cuando una pérdida muy baja es beneficiosa. Otras líneas de transmisión, como los cables coaxiales, siempre sufren mayores pérdidas que las guías de ondas. Además, también son inmunes al ruido externo y tienen una alta durabilidad mecánica. Las guías de ondas se utilizan en una variedad de aplicaciones, como un sistema de comunicación, sistemas de radar y, por supuesto, hornos de microondas. Para temas más interesantes del mundo de RF, no olvides suscribirte. Ok. Les pregunto, ¿cómo influye el aumento de dispositivos conectados en el diseño de redes y sistemas?
Ok, vamos con las respuestas. Por aquí nos dicen, el flujo constante de datos requiere una infraestructura más robusta para evitar cuellos de botella y cada dispositivo nuevo es un posible punto de entrada para ataques. Por acá, el aumento de dispositivos exige redes más escalables, mayor ancho de banda y menor latencia. Y por acá impacta en el diseño al exigir mayor ancho de banda, bajo latencia y a diseñar redes más rápidas, estables y seguras. Ok, entonces miren este slide, miren esas cifras. 61 gigabytes de tráfico mensual por usuario. La demanda es exponencial, pero ahí hay un problema. El cobre ha llegado a su límite físico. Los electrones generan un calor insostenible. Un solo servidor consume aproximadamente 15 kilovatios y los centros de datos gastan megavatios solo en enfriamiento. Si no se cambia este paradigma, la miniaturización se va a detener. ¿Y cuál sería entonces la solución? Dejar de usar electricidad para comunicar y empezar a usar luz. Ahora les pregunto, ¿cómo puede impactar el aumento del throughput en el diseño energético de las redes? Ok, vamos viendo respuestas. Nos dicen, se necesita más potencia de transmisión, más recursos de red, em, tenemos mayor exigencia energética y térmica. Mm, y esto hace que se tenga un equilibrio entre rendimiento, refrigeración y eficiencia energética. Acá nos dicen que hay mayor demanda de energía. Mm, acá nos hablan igual del impacto en en el diseño energético, porque se manejan mayores volúmenes de tráfico, y por lo general se requieren equipos más potentes, mayor procesamiento y mayor recurso en la comunicación. Dice que, sin embargo, hay tecnologías modernas que buscan eficiencia energética, permitiendo transmitir más datos por cada watt consumido. Y por esto el diseño de redes de alta capacidad debe equilibrar el rendimiento y el consumo energético. Ok, gracias a todos los que están participando. Entonces, miren esta presentación que va acorde a lo que acabaron de mencionar. Entonces, estamos pasando de lo macro a lo micro, porque ya usamos fibra óptica entre edificios, por ejemplo,
pero el futuro es la red óptica integrada en el procesador. Imaginen canales de luz directamente en el silicio para una comunicación ultra rápida. Pero ¿cómo podríamos lograr esto? Necesitamos de una infraestructura fundamental que se conoce como guía de onda óptica, que es una estructura de materiales que atrapa la luz a dimensiones de su propia longitud de onda. Ahora le pregunto a usted, ¿qué conoce sobre las guías de onda? A diferencia si lo vio en el video, escríbame si en realidad ha trabajado con guías de onda. Hay una asignatura que se llama propagación y antenas. No sé si en esa asignatura ustedes vieron guías de onda. Coménteme un poquito. Ok, parece que nadie ha trabajado, ha conocido o ha escuchado sobre el tema de guías de onda. Entonces, las guías de onda son estructuras que permiten la propagación eficiente de ondas electromagnéticas, desempeñando un papel importante en telecomunicaciones, radares y sistemas de microonda. Y estas guías de onda utilizan las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos para poder canalizar y transmitir señales de alta frecuencia con baja pérdida de potencia. Entonces, dentro de los conceptos básicos de guía de onda, tenemos el campo electromagnético, tenemos los modos de propagación, que son el TE y el TM, y tenemos aplicaciones. ¿Ok? Por ejemplo, las aplicamos en telecomunicaciones, en radares, en sistemas de microonda, donde se requiere una transmisión eficiente de señales de alta frecuencia. Entonces, ¿por qué son importantes? Son importantes en la tecnología moderna por sus capacidades únicas para transmitir señales electromagnéticas de alta frecuencia con baja pérdida y alta eficiencia. Y dentro de esas aplicaciones, pues tenemos transmisión de microonda y ondas milimétricas, tenemos baja pérdida y alta capacidad, porque gracias a su menor atenuación en comparación con otros medios de transmisión, estas guías de onda permiten transmisión de señales a largas distancias sin pérdidas significativas de calidad. Y por ejemplo, se las puede utilizar en aplicaciones como comunicaciones satelitales, ya que estas guías se emplean para manejar y guiar señales entre diferentes componentes. Ok, lo que están viendo entonces en este momento es una guía de onda planar. Y vamos a empezar por lo básico, ¿ok? Entonces, si pueden ver ahí, en realidad es como ver un sándwich, si lo quiere ver así. Y ahí está viendo tres capas, ¿ok? Entonces, una regla principal que usted debe recordar es que el núcleo corresponde a N1, ¿ok? Y este debe tener un índice de refracción mayor que los recubrimientos o los revestimientos que está viendo ahí, que serían N2 y N3. Y esto va a permitir confinar la luz verticalmente, como lo está viendo ahí, en el eje Y, mientras viaja libremente por el eje Z. ¿Ok? Listo. Ahora les pregunto, ¿qué ventajas aporta una guía planar sobre una rectangular en un chip fotónico? Esto sí lo podría investigar.
Ok, vamos viendo qué nos dicen por aquí. Nos dicen que la ventaja principal de una guía planar sobre una rectangular radica en la facilidad de fabricación y la integración de componentes. Por acá nos dicen, se puede fabricar directamente sobre el sustrato del circuito integrado mediante técnicas similares a las utilizadas en microelectrónica, lo que permite una alta miniaturización y una integración más sencilla de múltiples componentes ópticos en un mismo chip. Dice que la guía planar se elige cuando se prioriza tolerancia a fabricación, bajas pérdidas laterales y facilidad de acoplamiento a una fibra, porque combina integración, estabilidad y escalabilidad en procesos de fabricación que la vuelven más económica. Ok, acá nos dicen que ofrece mayor integración, menor tamaño y menor compatibilidad con la fabricación de circuitos fotónicos. Ok, gracias a todos los que están participando. Y ahora, ¿qué podemos ver en esta presentación? Estamos viendo lo que se conoce como TIR o reflexión interna total. Y entonces aquí es donde sucede algo interesante, porque pueden ver ahí que existe una condición donde dice que N1 tiene que ser mayor a N2. N1, recuerden que es el índice de refracción del núcleo, y N2 vendría a ser el del recubrimiento. Ahora, si se aplica la ley de Snell, que la están viendo también ahí en la presentación, la ley de Snell, N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. Entonces, cuando se supera ese ángulo crítico, el teta sub c, cuando se supera, el rayo refractado desaparece y la luz rebota dentro del núcleo. Eso es reflexión interna total. Es como un túnel de espejos perfecto donde la luz no tiene escapatoria. ¿Ok? Entonces, mm, para complementar, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto que se conoce como aproximación de rayos. ¿Ok? Entonces, cualquier estructura óptica puede analizarse mediante las ecuaciones de Maxwell. Considero que ustedes también en su momento revisaron ecuaciones de Maxwell en una asignatura que se llama teoría electromagnética. Espero que lo recuerden. Ahí, entonces, la guía planar, por su simplicidad, como ustedes también ya lo mencionaron, permite usar la óptica de rayos, ¿sí? Entonces, para obtener una buena intuición en esto. Ahora, hablamos de esta reflexión interna total. ¿Qué es lo que pasa? Como pueden ver en la gráfica. Un rayo incidente, un E sub I, en el límite del, del core, se refleja con un E sub R. Si el ángulo de incidencia teta 1 supera al ángulo crítico, pues bueno, se aplica la ley de Snell, que ya la vimos. N1 por seno de teta 1 es igual a N2 por seno de teta 2. Y como N1 es mayor que N2 en el gráfico de la izquierda, como lo pueden ver, entonces ahí tenemos para cierto teta 1 y teta 2 mayor a 90 grados y la luz queda reflejada internamente, confinándose en el núcleo. Ahora, ¿qué se entiende por esto? Que cada rebote en la interfaz es un modo de propagación. Y si el ángulo es demasiado pequeño, parte de la luz se filtra en el recubrimiento, en el E sub T, generando pérdidas. ¿Ok? Listo. Ahora. mm, Hablando de esta reflexión, de este TIR, o reflexión interna total, ya lo mencionamos, pero igual ocurre cuando la luz viaja del núcleo al recubrimiento, es decir, de N1 a N2, con la condición de N1 mayor a N2, como lo ven en el gráfico de la derecha. Y esta reflexión interna total debe cumplir la condición de que el teta 1 sea mayor o igual al teta sub c, que viene a ser el ángulo crítico. ¿Cómo se calcula ese ángulo crítico? Lo están viendo en la parte inferior izquierda. Seno de teta crítico es igual a N2 sobre N1. Si yo quisiera calcular el ángulo crítico,
¿Cómo sería? ¿Quién me dice? Me lo puede escribir en el chat o puede habilitar su micrófono. ¿Cómo sería? Quiero calcular solo el ángulo, el teta sub c. ¿Alguien por ahí? ¿Cómo calcularía? ¿Cómo calculo solo el ángulo teta sub c? ¿Alguien por ahí? Del gráfico de la izquierda, No, no es la fórmula que está aquí. ¿Cómo calculo teta sub c? se le pone al coseno del seno de ¿Cómo? n2 Perdón, ¿cómo dijo? al coseno, Allá, o seno a la -1 de n2 sobre n1. chévere, gracias. Exacto, solamente es eso. Avanzamos. Ahora, mm, aquí existe una condición de modos para lo que se conoce como acumulación de fase, que estamos viendo en este slide. Entonces, lo que les puedo decir es que no todos los rayos con teta 1 mayor o igual al teta crítico se guían. Sí, porque aunque superen el ángulo crítico, el rayo debe cerrarse sobre sí mismo tras dos reflexiones sucesivas. Una en la interfaz superior, que sería el clouding superior o recubrimiento superior, y el otro sería sobre otra en la inferior o el clouding inferior, ¿ok? O el recubrimiento. En cada reflexión parcial hay un desfase de fase. ¿Sí? Ese phase shift es un desfase de fase. Y dependiendo de la polarización TE o TM y el índice N1 versus N2, y para que el rayo forme un modo guiado, el total de fases ganadas en dos reflexiones más el avance de fase en la trayectoria dentro del núcleo debe ser un múltiplo entero de 2pi. De estos modos discretos y polarización solo existe un conjunto discreto de ángulos θ1 que cumple esa condición. Ahí aparecen los modos de guía, el modo 0, el modo 1, etcétera. Y además las condiciones de desfase son distintas para la polarización TE y TM, por lo que cada modo tiene su versión de TE y de TM. Ahora, hablando de estos modos, la luz no viaja al azar, se organiza en modos espaciales, que son como las notas musicales permitidas en una cuerda de guitarra. Tenemos el modo T, que es el transversal eléctrico, y el modo TM, que es el transversal magnético. Y en nanofotónica, nuestro objetivo suele ser operar en régimen monomodo para evitar que la información se distorsione. Ahora, este desfase de fase en interfaces, parece trabalenguas, que están viendo ahí que habla de Fresnel, pues aquí podemos hablar de coeficientes de reflexión según la polarización. El coeficiente de reflexión, si han de recordar coeficiente de reflexión, debieron haberlo visto en antenas también y en propagación y antenas. No sé si trabajaron con carta de Smith, ¿se acuerdan de la carta de Smith? Ahí se habla sobre el coeficiente de reflexión. Entonces, en cada interfaz viene dado por las fórmulas de Fresnel distintas para cada polarización, como las podemos ver en el slide, tanto para TE, para la polarización TE como para la polarización TM. Ahí lo pueden ver. Ese R que están viendo, esa letra R, ese es el coeficiente de reflexión. Entonces, ahí están las fórmulas del coeficiente de reflexión para el modo TE y para el modo TM. ¿Ok? Ahí les pregunto, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?
A ver, de las tres respuestas que tengo, los tres dicen respuesta B. Ok. Ahora, vamos viendo aquí. Vamos a trabajar con el simulador, el cual les va a servir para la tarea. Entonces vamos a hacer, como esto es en vivo, vamos a trabajar con el simulador. Si ustedes se van a al EVA, aunque aquí también, pero yo también lo tengo aquí, veamos acá. Pero esta es parte de la tarea también. A ver, entonces voy a trabajar con este simulador. Les voy a compartir en el chat de Zoom, por favor, me confirman si lo pueden abrir y es importante que trabajen para que puedan comprender algunas situaciones y no se quede solamente en la presentación. Entonces, ustedes cuando le den clic en el simulador les va a salir esta pantalla. ¿Me confirman si les salió esta pantalla? Sí, Sí, salió. Ya, perfecto. Entonces aquí están viendo, esto es para trabajar con una guía de óptica planar, ¿ok? Entonces aquí pueden leer todo lo que menciona. Aquí habla de un LHS y de un RHS que vienen a ser como el lado izquierdo, el lado derecho. Habla del modo de propagación TE, del TM, se habla de un índice de refracción N1, N2, N3, etcétera. Entonces, en este caso, quiero que se fijen que tienen un índice de refracción o del núcleo, tienen un índice de revestimiento superior, del inferior. Cuando tienen los mismos valores, por si acaso se trata de una onda simétrica, ¿ok? Entonces vamos viendo de acuerdo a la presentación. Los datos que ven aquí, y de hecho habla de una onda planar simétrica, lo pueden ver en la parte de la izquierda. N2 es igual a N3, entonces esto es simétrico. Si nosotros ingresamos los datos, tendríamos 345, el N2 y N3 sería 145, sería el modo cero, la altura sería 300 nanómetros y el lambda sería 1300. Comparemos. ¿Cuánto era esto? 1300. ¿Y esto cuánto era? 300. Ya, aquí está 200. Ya, listo. Dibujar. Me confirman que le salga la gráfica. Ahí está la gráfica. ¿Pueden ver? ¿Me confirman si le salió la gráfica? Sí, Ya. sí. Y pueden ver aquí entonces que el ángulo teta para TE les da 1.13. Ojo que esto es en radianes. Y les da un índice efectivo de 3.11. ¿Ok? Aquí tenemos. Entonces, podemos apreciar que nos da el ángulo 0.96 para TM, 1.13 para TE y nos da un ángulo crítico de 0.43. Sin embargo, aquí, por ejemplo, no nos dice los índices efectivos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, de acuerdo a las presentaciones que tenemos o al material que tenemos en el EVA, les voy a compartir el material del EVA también. O si lo tienen en la presentación, me confirman si lo tienen en la presentación del EVA. Pensaría que sí. Veamos. La presentación de que tienen ustedes del EVA es esta de aquí, la que acabé de abrir en este momento. Ah, este está en Genially. A ver, pero en la tarea, si nos vamos a la tarea, en la tarea está un enlace que les lleva a esta presentación en PDF. ¿La pueden ver? Me confirman si ya abrieron la tarea. Aquí tienen todo el material en PDF. Y aquí precisamente está, aquí tienen el enlace y aquí tienen información. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes en este momento, con esta información, puedan corroborar que en efecto, ¿cómo calcularían primero el ángulo crítico? ¿Cuánto les daría el ángulo crítico para corroborar que el valor es de 0.43? Ya la fórmula ya la dijo Jonathan. Confirmen que ese valor es 0.43 en radianes y adicional a eso, quiero que calculen el índice efectivo. El índice efectivo para TE y para TM. Les debe dar 3.11 y 2.83. Las fórmulas están aquí en la presentación. Déjenme ver.
Les voy a poner para que ustedes las recuerden y las apliquen. Aquí estaría la fórmula para encontrar el ángulo crítico. Y necesitamos la fórmula para determinar el índice efectivo. Índice efectivo. Ya, aquí tienen la fórmula para el índice efectivo. Sería N1 por seno de teta 1 es igual a índice efectivo. Aquí está. Por favor, me confirman si los valores que obtienen son en los que se simularon y que corresponden a la presentación y al simulador. Recuerden que el ángulo es en radianes. Pueden poner en el chat de Zoom y corroborar que el índice efectivo para TE es 3.11 y para TM es 2.83 y que el ángulo crítico es 0.43 radianes. ¿Me confirman? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Sí, Está- que sí salen valores. Sí sale, Jonathan, ya, perfecto. El resto lo logró, me confirman, porque esto está en la tarea y no quiero que después tengan por ahí inquietudes y que no, y que se las pueda resolver en el curso. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna inquietud por ahí o todo está claro para avanzar? Les escucho. O por lo menos pónganme ahí un like para saber que sí. A ver, déjenme ver. Benedict Villa me dice sí, Inge, ya Yo avancemos tengo una rápido. consulta. Benedict Villa me dice sí, avancemos rápido, Inge, porque son como 50 diapositivas. Pero espere un ratito, Benedict, suave nomás. A ver, ¿alguien preguntó algo? Lo escuchamos. Sí, sí, yo, Pedro. Em, Cuando yo saco el ángulo crítico, me da en radianes, ¿cierto? Sí, es que Oh, toca, es que, claro, es que hay que calcularlo en radianes. La calculadora tiene que estar programada en radianes, así es, no en ya, grados. Ajá. ya, listo. Sí, le tiene que dar 0.43, sí le dio. No, Aquí estaba dice, buscando una calculadora majista, entonces recién la encuentro. no hay problema, pero igual puede trabajar con calculadora científica en línea y da igual, no hay problema. Listo, vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos y continuamos, ¿ok?
Ok, vamos a continuar. Ahora, vamos con esta pregunta. Ok, tengo solo dos respuestas. Ah, tengo tres. Ya listo, respuesta, avanzamos. Ahora, mm, este ejercicio de aquí ya lo hicimos, ¿cierto? Entonces, ya comprobamos, ya hicimos esto, 1300, 300, 145. Es el mismo que ya hicimos, ¿cierto? Déjeme ver. Sí, es el mismo. Ok, Mm. entonces, este no hay necesidad de volverlo a repetir, solamente para que tenga conocimiento del índice efectivo para TE, para TM y que existe un alto confinamiento para el modo TE, porque es valor, ¿cómo es? Es mayor el índice efectivo, ¿ok? Entonces recuerde eso. Cuando el índice efectivo es mayor, entonces existe mayor confinamiento o un alto confinamiento precisamente para ese modo, en este caso para el modo TE. A ver, aquí igual continuamos con con guía de onda planar simétrica. Podemos ver ahí la condición de transmisión monomodo que está aquí. Entonces, si H, que viene a ser como el grosor, porque estamos hablando de planar una guía de onda en 2D, entonces el grosor H, si es suficientemente pequeño respecto al lambda, entonces solo existe un modo, que vendría a ser el modo cero. Y los modos fundamentales serían, y de orden superior sería modo cero, que sería el modo fundamental que siempre existe en las guías simétricas, y luego tenemos el uno, el 2, etcétera, y aparecen cuando H supera ciertos umbrales. Ok, listo. Ahora vamos viendo la guía de onda planar asimétrica. Como pueden ver en el slide, en cambio aquí ya el índice N2 es diferente al N3. Ok, entonces, ¿qué más podemos poner? Y a diferencia del caso simétrico, puede haber un grosor mínimo, un H-min, bajo el cual no aparece algún modo, o el modo cero en este caso. Ya, entonces vamos con esta práctica. Quiero que por favor ingresen estos datos en el simulador. Yo voy a hacer lo propio y que corroboremos lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí tendríamos dos ángulos críticos, como pueden ver, a partir del cual se propaga el modo TE y el otro el modo TM. Ok, entonces, si ustedes ingresan estos datos en el simulador, veamos, tendría 345, 145, aquí dice 1. ¿Qué más? M0, H300, 1300. Listo, dibujar. Ya, ahí tenemos 311, 280. 112 0940 0945. Ahí está 09 112 y tengo los dos ángulos, los índices efectivos también usted ya sabría cómo calcular, que son 311 y 2.8. ¿Me confirman si estamos hasta ahí con esta simulación?
¿Estamos bien? ¿Me confirman? Sí, sí salió. Sí, estamos ahí, ya listo. Esto con la simulación se comprende mejor, porque si no, usted ve esos slides y no sabe ni por qué están ahí. Y es preferible que los vayamos revisando. Ya, listo. Entonces, ya vimos el tema de la guía de onda planar asimétrica. Estos son los datos, ¿no? Y aquí está, mire, tenemos el índice efectivo, el 311 y el 279, que viene a ser el 280, que ya vimos. eh, que son similares a los que ya vimos anterior. Ahora, quiero que se fijen en algo, quiero que hagan una prueba. Aquí lo que les está diciendo, aquí en esta parte de la implicación, lo que les está diciendo es que hay unos límites en los cuales si ustedes aplican ciertos valores con el simulador, se van a dar cuenta que uno de los dos modos mm, deja de aparecer. Sí, entonces hagan la práctica. Por ejemplo, estamos con estos datos. Digamos, yo le voy a poner 24 a ver qué es lo que pasa. Aquí déjeme ver, sería en el grosor, ¿cierto? Ya, sí. Entonces, en vez de 300, usted está viendo mi pantalla. Si yo le pongo 24, veamos qué pasa. Mire lo que dice aquí, que el modo TM no existe. ¿Lo está viendo? Me confirma. El modo TM no existe. Si yo pongo, por ejemplo, mm, veamos, si yo pongo y yo pongo, aquí está en el rango entre 24 y 88. Entonces, digamos que si yo pongo 89, ya existe, pero si pongo 88, no existe. ¿Se comprendió la idea? ¿Me confirman? Sí. Estamos aquí. Hagan la prueba entre estos rangos y verifiquen que en realidad se cumple. Si es que no se cumple, pues ustedes tendrían que ver desde en qué rango sí se cumple. Esto también es parte de la tarea para que ustedes puedan determinar cuál es el rango en el cual se cumple estas condiciones. ¿Ok? ¿Me confirman? Ok. Listo. Si gustan, hagan la prueba en este momento. No les toma mucho. Simplemente verifiquen que estos rangos en realidad son los que nos permiten trabajar en el uno para saber el modo Es como para determinar límites, sería límites de propagación, desde dónde hasta dónde. Y acá, por ejemplo, está hablando de una condición diferente en lo que tiene que ver con la transmisión single modo. O sea, por ejemplo, en el rango de 24 a 88 nanómetros, lo que quiero que comprendan es que si el núcleo fuera más delgado que esos valores, no se guiarían ni siquiera el modo fundamental en la polarización que corresponda. Y ahora aquí, ahí hablando del tema de la condición monomodo, pues eh, si H supera, por ejemplo, si H supera los 295 nanómetros, la guía ya admite dos modos, uno TE y uno TM. ¿Ok? Verifiquen eso también. ¿Me confirman si se cumplen esos dos rangos? Sí se cumple, pero a partir de 294, a los 295 ya no sale TM, como que no existe. Ok, listo. Gracias. Entonces ahí tienen que ir verificando. De eso se trataba. Igual en la tarea también tienen que hacer algo similar para que vayan, como ya dije, definiendo los modos de propagación. Ahora, por favor, ingresen esto, son los mismos, no, son datos diferentes. Ingresen estos datos para que de igual manera vean cómo es el tema de los índices efectivos, de los ángulos de incidencia, por favor, ingresen estos datos y ustedes mismos verifiquen lo que pasa. Estamos trabajando con una guía de onda planar
asimétrica. Entonces ingresen, el valor del núcleo es 1,50, el N2 es 1,49 y el N3 es 1,40. El H es 300 nanómetros, el lambda es 1300 y el M es 0, el modo es 0. Y ahí se van a encontrar con los valores que están viendo. Ah, no, la presentación no me da valores. Veamos qué valores les da a ustedes. Debería darles, a ver si es que si es que vamos a hacer el cálculo manual. Si es que yo quisiera hacer el cálculo manual, me daría teta crítico de N2, me daría 1,38 radianes y teta crítico de N3, 1,17 radianes, que más o menos son los que están en la gráfica, si lo pueden ver ahí aproximado. 1,38 y 1,17. Entonces, en esa zona lila que están viendo ahí, por ejemplo, el teta 1 es menor que el teta crítico de N3, entonces no hay reflexión interna total. Y en la zona verde, en cambio, ahí tenemos reflexión interna total solo en la interfase inferior. Entonces, en la primera, en la superior y en la segunda, en la inferior. Y solamente para teta 1 mayor al teta crítico de N2, ahí, en cambio, ahí sí tendríamos reflexión interna total en ambas. ¿Me confirman? Lo logramos. Ok. Vamos ahora con guía de onda rectangular. Ok. Entonces ahora quiero que se fijen. Mm, la teoría planar es una opción muy buena. Sin embargo, en la práctica, si se quiere crear circuitos complejos o curvos, mm, la luz escaparía. Entonces, por eso se da el salto a guías rectangulares y aquí en cambio se confina la luz en dos dimensiones, X y Y, y ahora la luz viaja canalizada como en un túnel, permitiendo el enrutamiento preciso dentro de un chip fotónico. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? A diferencia de la guía planar, como ya dijimos, bueno, la rectangular confina la luz tanto en el eje Y como en el eje X y la propagación ocurre a lo largo del eje Z. Para el tema de la reflexión interna total, el TIR, la condición N1 mayor que N2, N3. Como ya dijimos, N1 es el índice del, del núcleo. Y el N2 y el N3, en cambio, son los de recubrimiento tanto inferior como superior, los que vemos en la parte lateral. Aquí ya vemos un W que viene a ser el ancho de la sección transversal y vemos una H que viene a ser el grosor, o si queremos verlo como altura. ¿Ok? Ya, aquí tipos y aspectos de diseño. Por ejemplo, tenemos principales geometrías como esa. En la primera, una strip right, eh, núcleo N1 elevado con el recubrimiento inferior N2 y superior N3, fácil de fabricar, buen confinamiento. Tenemos la RIF, que el núcleo se extiende a los lados de forma de como costillas, reduciendo pérdidas de dispersión y facilitando el acople de fibras. Y tenemos la Buried, aquí el núcleo N1 queda completamente enterrado o insertado en los recubrimientos de N2 y N3 y minimiza pérdidas
por superficie y radiación. En la parte de abajo, aspectos básicos de diseño, contraste de índices, define la fuerza de confinamiento y tamaño mínimo de la guía, la polarización TE versus TM. Cada polarización ve distinto índice efectivo y modo. El modo único versus el single modo versus el multimodo determina si solo se quiere un modo o varios modos. Y las pérdidas de propagación debidas a dispersión de superficie, absorción de material y radiación. Am, Diseñar es elegir. Y aquí, por ejemplo, un alto contraste de índice, ese delta N que ven ahí, da un confinamiento bastante grande, permitiendo chips minúsculos, pero hay que tener cuidado porque un delta N alto también hace más sensible a la rugosidad de las paredes y aumenta las pérdidas por propagación. Y todo en ingeniería debe ser un compromiso entre tamaño y eficiencia. Polarización de modos. Podemos ver el modo T, el campo eléctrico principal está perpendicular al de incidencia y en la sección transversal se observa un modo fundamental que es M igual a cero, con un índice efectivo de 2,37 que podemos verlo aquí y un orden superior M igual a 2 con lóbulos laterales. Ahora, en el TM, en la polarización TM, el campo eléctrico principal es E sub Y, perpendicular al eje de simetría, el modo fundamental aproximadamente 1,68, que está aquí, y el modo de orden superior muestra dos lóbulos en el eje vertical. Ok. ¿Qué más podríamos decir en este slide? El índice efectivo, tenemos que el TE es mayor al TM, reflejando mejor confinamiento en el TE. Como habíamos mencionado anteriormente, el que representa mayor índice efectivo es el que confina más. Condición monomodo versus multimodo. Para arquitecturas reales se emplean métodos como elementos finitos o el BPM, que es un Beam Propagation Method. Lo que muestra la gráfica es el índice efectivo de los modos TE y TM versus el ancho W. Ok, entonces el TM de 0,0, del modo 0,0 aparece primero alrededor de un W 200 nanómetros y el TE 0,0 aparece alrededor de un W 300 nanómetros. A medida que W crece, surgen modos de orden superior. ¿Ok? Esta zona aquí sombreada, cut off, indica valores de índice efectivo menores que el índice de los recubrimientos. ¿Ok? Y es donde ese modo no se va a guiar. Y para garantizar un único modo de polarización, el ancho W debe elegirse antes del primer corte de, de T modo 01. Por ejemplo, en este caso, menor o igual a 650 nanómetros. Lo que son pérdidas de propagación, origen de pérdidas se pueden dar por absorción, que son casi despreciables a potencias ópticas bajas en materiales de silicio. Tenemos también las de dispersión o conocidas como scattering, eh, causada por la rugosidad en las paredes laterales de la guía tras el proceso de grabado. Si se mide la varianza de la rugosidad de la pared lateral, pues mediante estos métodos se calcula la pérdida de dispersión, el alfa,
en dBs por centímetro por nanómetro cuadrado de varianza dependiendo del ancho W y la altura H del núcleo. Por ejemplo, en esta gráfica del TE-like mode, eh, vemos pérdidas muy altas para guías muy delgadas, menores a 0.2 micrómetros. Bajan y alcanzan un mínimo alrededor de un W aproximadamente entre 0.4 a 0.5 micrómetros y luego van aumentando ligeramente. Y dependen también de H y estas guías más altas tienden a un menor campo en los bordes y por tanto menos pérdida. Y en el TM-like mode, pues es una tendencia similar, pero el mínimo se desplaza y los valores absolutos de pérdida difieren, ya que el campo TM interactúa distinto con las paredes, con las... Aquí, con respecto a soportar múltiples modos, una misma guía puede admitir varios modos TE y TM y está controlado por la geometría y tamaño del núcleo que tienen que ver con W y H y también con el índice de contraste, el delta N, cuya fórmula la ven ahí, N1 al cuadrado menos N2 al cuadrado sobre 2N1. La región monomodo y polarización única, en la mayoría de aplicaciones se prefiere monomodo y una sola polarización para evitar dispersión modal y variaciones de respuesta. Y lograr operar con un solo modo y una polarización es más fácil y normalmente requiere guías asimétricas. ¿Ok? Ustedes ya saben lo que son las guías asimétricas, entonces N2 y N3 tienen diferentes valores. Y ahora lo que tiene que ver con parámetros de propagación de modos, ahí se puede apreciar el beta, que es igual al índice efectivo por W sobre C, y esto es igual al índice efectivo por 2pi sobre lambda, y esto determina, este beta es la constante de propagación. ¿Ok? Mm, Las pérdidas de propagación vienen a ser alfa, que se miden en dB sobre centímetro, que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, cuando aumentamos ese delta N, hay mayor contraste, mayor confinamiento, hay más interacción. Y si crece el confinamiento, crece con delta N hasta el límite de difracción. Es decir, cuando el modo ya no puede comprimirse más, sin fugas. ¿Cómo resolvemos la matemática de una estructura 3D? Porque vamos a pasar, esto está en la tarea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que primero se hace? Lo vamos a ver aquí. Ustedes en la tarea, si lo revisan y me confirman, em, en la última parte están las instrucciones. Y vamos a trabajar esto, pero aquí para que ustedes sepan cómo trabajar la tarea. Se van a encontrar con estos dos enlaces, ¿ok? Entonces, me confirman si los pueden habilitar. Son los dos enlaces. Voy a habilitar en este momento los dos enlaces. Entonces aquí y aquí quitamos esto. Ya, primer enlace. Y voy a borrar el otro para no confundirnos. Y tenemos el otro enlace. Vamos a pasar de un 3D a un 2D. Ya les voy a indicar cómo es esto. A ver, las indicaciones dicen, ¿dónde está la tarea? Aquí. Voy a hacer un zoom aquí. Ya. Nos dicen que trabajemos con 345, 145, 145. A ver, quiero ver dónde está. Quiero ver, este es el de
esta es la planar y quiero ver la rectangular. Ya, esta es la rectangular. Esta va a ser nuestra base, ¿ok? Esta va a ser nuestra base. ¿Me confirman si ya tienen los enlaces o les comparto por el chat de Zoom? Puede compartir, gracias. Pero no está enojado, Wilson. Jamás. Ah, ya, eso. Pues lo veo así como medio enojado. Yo ya tenía que haber merendado también, ya, pues ya, si no. Ya, a ver, Acabando la vamos. clase. Aquí están los dos enlaces en el chat de Zoom. El uno corresponde al rectangular que no hemos visto, que vamos a ver en este momento, el método, y el otro es el que ya trabajamos, el planar. Ya, entonces, si vamos aquí, vamos primero al rectangular. Entonces, en el rectangular tenemos 345, 145, 145, 500, 220, 1550 longitud de onda. Veamos si los datos corresponden de acuerdo a esto de aquí. 500, 220, 1550. 500, 220, 1550. Pueden ver que sí corresponde. Ok, estoy en la rectangular. Yo pongo dibujar. Y a diferencia de la gráfica que nos salía en la planar, quiero que se fijen lo que nos sale en la rectangular. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar estos valores de rectangular si es que no tuviéramos este simulador. Es decir, lo vamos a trabajar a partir del planar. Lo primero, tenemos que coincidir con los valores. Entonces, aquí tendríamos vamos ahora al planar. 345, 345, 1550 y en vez de 200 sería 220. ¿Estoy bien? Listo, entonces corrijamos. Aquí tengo 220. Listo, ahora sí dibujar. Lo primero, ya está. Tengo aquí dos valores de referencia. Quiero que por favor los anoten estos dos índices efectivos. A los valores que vamos a llegar son a los siguientes. Tenemos que llegar a un índice efectivo en TE de 2.4664 y a un índice efectivo de TM de 1.8354. Pero vamos a llegar a partir de el simulador planar. Listo, anoten estos dos datos que les mencioné, 282 y 2.04. Lo primero que dice el método es que tenemos que cambiar la altura. Vamos a la presentación y pueden ver aquí que la H se convierte en W. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos 220. ¿Cuál sería la H que tenemos que poner en vez de 220? Les escucho. Si me están siguiendo, ¿cuál sería el valor en vez de 220? 82. No, eso es índice efectivo. Cuidado, no se confunda. Una cosa es H, otra es W. ¿Qué valor en vez de 220? De acuerdo a esta gráfica de aquí. Miren, estoy de un 3D a un 2D en dos planos. Y lo primero que me dice es que la H del 1 se va a convertir en la W. Entonces, ¿cuál sería el valor en vez de 220? Si yo voy acá, 2, N2. ¿no? ¿Cuál sería el valor numérico en vez de 220 que debo poner aquí en mi onda planar, en mi simulador planar? ¿Cuál es la H que tengo aquí? 15, 20, No, 15, 20. 15, 50, 15, 50. 500. Aquí ya no es 220, es 500. ¿Sí cachan o no cachan? Me confirman. No Aquí hay. está. La gráfica dice que la H viene a ser la W. Entonces yo tengo 500. Entonces aquí en vez de 220 va 500. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pongo dibujar, chévere. Tengo este dato. Ahora, el modelo también dice, cuando revisen, ojo, estoy trabajando en mi presentación, por si acaso si alguien tiene alguna dificultad, se puede ir a esta referencia. Estoy trabajando en este slide. Quiero que vean este slide. ¿Lo están viendo? De pronto el slide que les puse no está muy claro. Este es el slide que estamos trabajando. Este es el método el método de índice efectivo en el cual pasamos de un modo 3D, que es una onda, que es una guía de onda rectangular, la vamos a descomponer en dos planos para poderla trabajar, pero desde el simulador planar. Entonces, miren, lo primero es que el H va a ser W. Hasta ahí estamos. Entonces ya no es 220, es 500.
Ahora me dice el método que este índice efectivo de aquí lo utilizo acá. Entonces, ¿se acuerdan del primer valor que les dije? ¿Cuánto era? 282. ¿Anotaron o no? Sí. Ya, Sí, quedó 82. ya, entonces en vez de 345 pongo 282. Y ahora sí pongo dibujar. Ahora el método dice aquí que tenemos que tener cuidado con la polarización, es decir, que el modo TE va a ser TM y el valor de TM va a ser TE. Si lo quiere ver de esta manera, puede hacer como una X. Quiero que se fije que el TE, si le hace una X, ¿cuál es el valor que obtengo de índice efectivo? 246. ¿Y es el valor que está acá? Sí, ¿verdad? Ahora quiero obtener el otro valor. El otro valor que tengo que obtener es 1.83. Entonces, ¿qué valor pongo en vez de 2.82? ¿Cuál era el otro? El que pedí que anotaran. ¿Cuánto? 2.04. Muy bien, 204. Pongo dibujar. Y lo mismo, la polarización. El TM, ¿cuánto vale? 1.84. Exactamente, porque el TM viene a ser el de aquí arriba. Y con eso está comprobado que a través de guía planar yo puedo obtener los, los valores de índice efectivo de la rectangular. Preguntas, porque eso es la tarea. Aquí está. Ahí ¿dónde está la tarea? Aquí está. Aquí está la presentación, aquí está el método, le estoy enseñando para que usted después no diga que no le enseñé y que no sabe cómo hacer las simulaciones y cómo es el método. ¿Está claro o repetimos todo? Confirmen. Los que están yendo en el Guadalajara a la casa y no están parando bola, confirmen. Si no, pasamos. Sí, está claro. Gracias, Santiago. Repitamos todo. ¿Está claro? Ya. Igual usted puede ver después la grabación, no es nada complicado. Listo. Vamos, entonces ya, ese es el método. ¿Estamos listos? Ya. ¿Qué pasa aquí? Pero no todo es tan así simple, ¿no? Porque si el contraste de índices es extremadamente alto o si hay mucha asimetría, la aproximación 2D pierde precisión y en esos casos el perfil de modo se deforma y se necesita simulaciones completas para no fallar en el diseño. Entonces, el silicio es el principal componente por su capacidad de integración masiva, aunque tiene pérdidas altas. Y ahí tenemos el óxido de silicio, el SiO2, tiene pérdidas casi nulas, pero requiere dispositivos enormes. Se requieren moduladores rápidos. Si miramos el niobato de litio, el que está aquí, cada material es una herramienta diferente para el diseño. Ahora vean la diferencia. Sí. em, el de aquí, el de la izquierda, el óxido de silicio, es como un gigante que requiere curvas de 25 milímetros de radio y en cambio el silicio permite curvas microscópicas integrables en electrónica, lo que se conoce como CMOS. Y aquí se puede apreciar el hito de Intel, un link de 50 gigabits por segundo que demuestra que la fotónica de silicio ya es una realidad comercial. Si vamos a la práctica y se diseña una guía a 1550 nanómetros, mm, que es una longitud que se trabaja mucho a nivel de telecomunicaciones, pues se va a poder apreciar cómo cambian los modos entre un caso simétrico y un asimétrico. Y como observan, cómo el campo eléctrico
se estira o se confina dependiendo de la geometría y los materiales que se elijan. Diseñar no es solo trazar una línea, es un ciclo. El material define el límite físico, el contraste define la fuerza de atrapar, la geometría filtra los modos y el resultado final es el rendimiento. Esto es un equilibrio entre matemática, física y viabilidad térmica del chip. Entonces, hemos hablado de fotónica y comunicación óptica, guías de onda óptica, interconexiones ópticas y, por ejemplo, en fotónica, las guías de onda óptica, como las fibras, son fundamentales para la transmisión de datos a través de largas distancias con baja atenuación. Y dentro de los centros de datos y en las interconexiones de alta velocidad, las guías de onda óptica se utilizan para conectar diferentes dispositivos que mejoran significativamente la velocidad y eficiencia de las comunicaciones. Hablando de tendencias y desarrollo futuro, integrando tecnologías avanzadas, se puede hablar de guías de onda en circuitos integrados, lo cual va a permitir el desarrollo de chips con capacidades de comunicación a frecuencia de microondas y terahercios. Y hablando de fotónica de silicio, la combinación de guías de onda óptica con tecnología de silicio está revolucionando la comunicación óptica y la interconexión de los centros de datos. Perspectivas futuras, aplicaciones emergentes y avances tecnológicos, pues comunicaciones de terahercios que ya las hemos conversado, telecomunicaciones de próxima generación que también las conversamos la clase anterior, lo que tiene que ver con 5G, con 6G y lo que es Internet de las cosas y sensores avanzados. En resumen, lo que hemos visto el día de hoy lo pueden apreciar en esta infografía. Hemos hablado de guías de onda óptica, ¿sí? Planares y rectangulares. Hemos hablado de reflexión total interna. Hemos hablado del núcleo, de los revestimientos, de la guía de onda planar 2D, de la estructura de 3 capas del confinamiento en un solo eje, el eje Y, modelo de aproximación de rayos. Hemos hablado de las guías de onda rectangular, que son las 3D. Hemos hablado del confinamiento tridimensional, del método del índice efectivo, de los tipos de guías rectangulares y materiales. Gracias. Ok, ahora sí, dejo de compartir. Por favor, habilite sus micrófonos. Voy a ingresar en el SIGE para validar la asistencia. Estamos en la semana 2. Atención a la lista. Active el micrófono, por favor. Fabricio Alcaciega, Alejandro Bedoya, Presente, Inge, buenas noches. Miguel Capa, Presente, Inge, buenas noches. Pedro Chanava, Presente, Inge. Santiago Díaz, Presente, ingeniero, buenas noches. Jorge Duque, Presente, Inge. Jonathan Flores, Presente, Inge. Wilson Fonseca, Presente. Armando Garcés, Presente, Magister. Jonathan Guerrero, Presente, Inge. Henry Loza, Presente, Inge. Gary Loza, Edison Manchay, Diego Morales, Presente, Magister. Wilson Núñez, Presente, Magister. Luis Pavón, Héctor Peñafiel,
Presente, Magister, buenas noches. Is- Alejandro Picuasí, Presente, Magister. Buenas noches. Luis Pilacuán, Presente, Magister, buenas noches. Brian Pin, Alicia Tillería, Kevin Tipanguano, Presente, buenas noches. Sebastián Trujillo, Daniel Valencia, Presente, Inge. Buenas noches. Benedict Villa, Jonathan Villagómez. Presente, Inge. Listo. Está validada la asistencia. Alcaciga, Inge, buenas noches. Se me Inge, fue la no se luz hace ratito. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Yo ya iba, ya me estoy Alcaciga, despidiendo, ya me estoy despidiendo, ya tomé lista, ya, ahí sí, ya por no estar atentos y por andar hecho los chistosos, ya se quedaron sin asistencia. Con todos, No, nos Inge, se fue la vemos luz. la próxima semana, que les vaya muy bien y estamos en contacto. Y revisará bien los simuladores porque sobre eso también voy a tomar la evaluación, no se vaya a olvidar. Sí, y hará bien la tarea porque sobre eso también va la evaluación parcial, va de ley, va con esos simuladores. Así que revisará bien todo lo que hay que hacer. Listo. Sebastián Trujillo, le escuchamos. Inge, no sé si me escucha o me escuchó. No, No sé si. no le escuché Sebastián Trujillo porque nunca dijo nada, nadie le No, escuchó, Inge, yo tampoco estoy le viajando, escuché. Inge. Ya por eso mismo, pues está en otro baile, no está en la clase. A todos les agradezco por su tiempo y los que sí están reconocidos en la asistencia, por favor, ya sabe, califíqueme, póngame un like para seguir adelante y que todo nos vaya muy bien en el curso. Benedict Villa, vea eso. Benedict Villa, me gusta la actitud de Benedict porque me hace así like y eso que no le puse en la lista porque tampoco le escuché. Pero esa es la actitud, esa es la actitud. Listo, que les vaya muy bien a todos. Una buena noche. Chao, chao.